Bendiciones. Comienzo en esta oportunidad dándoles algunos consejos a todos los que nos están escuchando, en vista que hemos comenzado a tratar un tema que es altamente controversial acerca de las lenguas. Siento que la cuestión del bautismo del Espíritu Santo es un tanto venido a menos en estos últimos tiempos, mucho más por la manera como algunos sectores dentro de la iglesia están encarando esto de las lenguas. Para usted que nos acompaña y está con nosotros en esta mañana, le pido que sea paciente y que, como ya lo hemos exhortado antes, examínelo todo y retenga lo bueno. Pida consejo de personas de reconocida madurez y conocimiento de la palabra de Dios para compartir lo que nosotros estamos dándole. Pero sobre todo, lea usted cuidadosamente la Biblia y ore fervientemente pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que usted tenga la certeza de lo que está escuchando o de lo que está aceptando. Ahora bien, sigo con consejos. He aquí, me considero el último fulano para dar consejos a otros, pero dadas las circunstancias y mirando este asunto que estamos manejando, yo tengo dos consejos, especialmente a aquellos que yo sé que están ocupados en el ministerio. Me consta por algunos conocidos que están sintonizando este espacio para escuchar las meditaciones que estamos compartiendo. La primera, y esto es para todos en realidad, debemos mantener un respeto reverente a la palabra de Dios. Tomar muy en serio y con mucho cuidado lo que la palabra dice. Lamentablemente hay muchas corrientes denominacionales que condicionan, encasillan la palabra en determinadas categorías, categorizan por niveles de jerarquía o de importancia, especialmente en el caso de los dones del Espíritu Santo, pero tenemos que respetar la palabra y aceptar lo que la palabra dice en oración, con mucho cuidado, pero respetar la palabra. Y lo segundo, que yo creo que es una de las razones porque estamos en una atmósfera de confusión y de controversia en cuanto a algunas doctrinas o prácticas de la iglesia, es que debemos estar siempre vigilantes y cuidadosos. Me explico. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, hay allí el caso del primer gran problema de la iglesia y nos muestra con qué facilidad nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, cuando estamos frente a desafíos, tomamos decisiones y nos abocamos a tareas que son importantes y necesarias que se hagan, pero a costa de descuidar asuntos mucho más importantes. Si usted mira en Hechos capítulo 6, comienza diciendo, como creciera el número de los discípulos, es decir, había un crecimiento fantástico, un movimiento poderoso del Espíritu Santo, y como consecuencia de ese ministerio exitoso de la iglesia, dice, y los griegos comenzaron a murmurar de que sus viudas no eran debidamente atendidas. Porque eso es lo que estaba haciendo la iglesia, prestando atención al sector más vulnerable y desposeído de la sociedad en aquellos tiempos,
como era el caso de las viudas, y prestaban atención a las viudas. Pero comienza la murmuración. Versículo 12 dice que los apóstoles dijeron a la congregación: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender a la mesa. Ahí estaba el problema. Ellos habían descuidado la oración y la palabra por atender una emergencia que se presentó como resultado del crecimiento de la iglesia. Dice luego en el versículo 3: busquen entre ustedes personas idóneas para que se hagan cargo de la atención a las mesas, la atención a las viudas, que personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia lo hace y presenta luego a 7 para que los apóstoles los encomienden a esta tarea. Continuamos con el relato de Hechos 6, versículo 4. Dice: y nosotros persistiremos en la palabra y en la oración. Versículo 7 concluye este relato de la siguiente manera: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De manera entonces que muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a tomar decisiones con la intención de hacer las cosas mejor y terminamos descuidando las que son de vital importancia. Yo siento que esto es lo que ha sucedido con el bautismo del Espíritu Santo y con la señal de lenguas. La semana pasada vimos ya 4 pasajes en el libro de los Hechos donde se narra el bautismo del Espíritu Santo, y en 3 de ellos se menciona explícitamente que hablaron en lenguas desconocidas. Capítulo 2, en Jerusalén había miles de testigos y dice que los que hablaban lenguas hablaban las maravillas de Dios. Hechos capítulo 10, en Cesarea, cuando los gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo, versículos 44 al 46 de Hechos 10, dice que hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Y finalmente en Hechos 19, cuando en Éfeso la palabra del Señor nos cuenta cómo Pablo ministra a 12 nuevos creyentes y reciben el Espíritu Santo y profetizaban. De manera entonces que en estos casos las lenguas son señal para los testigos que no son creyentes. Vamos a mirar en esta oportunidad de una manera sucinta, breve, capítulos 12, 13 y 14 de Primera a los Corintios, donde se desarrolla y se presentan las pautas y se presentan diferentes casos hipotéticos y reales, dentro de los cuales se debe mantener un orden con relación a los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14. Se menciona las lenguas como una señal a los no creyentes. Usted puede leer capítulo 14 de Primera de Corintios 20 al 25, pero el meollo de lo que afirma la palabra está en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si usted lee en este capítulo, va a ver que las lenguas, cuando hay incrédulos, se deben callar. Y si alguien siente hablar en lenguas, debe orar para que Dios le dé la interpretación o para que Dios levante a alguien dentro de la congregación en ese momento
para que interprete, porque basta que haya un indocto, un incrédulo y alguien hable en lengua, tiene que asumir la responsabilidad sobre el bienestar espiritual de esa persona. Si no, dice el apóstol Pablo, cállese. Y en el versículo 29 y 30 de Primera de Corintios 14 hay una regla. En realidad hay varias reglas para ayudar a que la cuestión de las lenguas y del ejercicio de los dones del Espíritu se manejen correctamente para edificación, para provecho, pero con orden y con decencia. Lo dice literalmente la palabra en Primera de Corintios capítulo 14. Esta es la regla que yo quiero enfatizar en esta oportunidad. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, cuando se usa el don de profecía, y los demás juzguen. Es decir, mientras que alguien está profiriendo supuestamente una profecía, la iglesia tiene que estar reverentemente escuchando, atentamente, pero juzgando, pidiendo discernimiento del Espíritu y confirmación divina, en tanto que todo lo que se está diciendo está conforme a la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu así lo acredita. Versículo 30, seguimos con Primera de Corintios capítulo 14. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Por tanto, el pastor o los pastores tienen que estar sumamente atentos para cuidar que estos preciados dones del Espíritu Santo se expresen en la forma correcta, dentro del orden establecido por el propio Espíritu. Porque ya Pablo lo dice en este capítulo 14, Dios no es el Espíritu, no es un espíritu de desorden. Ahora pasamos para que miremos lo que nos interesa, las lenguas como don. Hemos dicho que las lenguas es una señal para los no creyentes, pero la lengua como un don concierne al cristiano. Comenzando Primera de Corintios 12, versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, Primera de Corintios 12, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dado un don, como el Espíritu quiere, y dice, para provecho. Todo lo que Dios hace, todo lo que el Señor ha instituido en su cuerpo, que es la iglesia, todas las operaciones y manifestaciones que Dios opera en la iglesia y a través de la iglesia, recuérdelo, es para provecho, tanto del que es el instrumento en ese momento, como toda la congregación que está congregada en el nombre del Señor, y como también para el mundo entero, porque la iglesia recibe el poder de Dios, es capacitada por el Espíritu Santo para servir, para ministrar al mundo. Yo quiero leer ahora un pasaje muy importante. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles?
Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué he leído este pasaje? Porque si ustedes se han percatado, y usted lo puede verificar luego con calma, que aquí hay una mezcla, por decir algo, de ministerios con dones. La Biblia hace diferencia entre ministerios y dones, pero aquí, cuando estamos congregados, no hay, digamos, esa marcada diferencia, sino lo que Dios está haciendo en ese momento para edificar la iglesia, para bendecir al pueblo de Dios, para capacitar a la iglesia, para que ésta esté lista, eficazmente pertrechada para desarrollar un ministerio eficaz en el mundo. Pero nosotros siempre estamos marcando la diferencia. No, esto tiene que ver con ministerio, este es ministerio, este no es don. Pero Dios no lo ve así. Para Dios todo es funcional, útil para sus propósitos. Y si Dios no marca tantas claramente la diferencia que nosotros vemos, tenemos que aceptar lo que Dios dice y en la forma como Dios lo hace. Recuerda lo que enfatizamos la semana pasada: tenemos que aprender a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Pasamos ahora a mirar un poco en 1 Corintios 14, ¿para qué son entonces o para qué sirve el don de lenguas? Versículos 2 al 4 de 1 Corintios 14. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. No habla a los hombres, habla a Dios. Se edifica a sí mismo, no edifica a la iglesia, se edifica a sí mismo. En el versículo 28 de este mismo capítulo 14, dice: y si no hay intérprete, para aquel creyente que está hablando en voz alta en la iglesia, que debe de pedir intérprete o interpretación de lo que está hablando para que la iglesia se edifique también. Pero si no hay intérprete, dice en el versículo 28, calla en la iglesia, es decir, cuando la iglesia está reunida, y dice: hable para sí mismo y para Dios. Así es que el hablar en lenguas es hablar a Dios. El hablar en lenguas edifica al que está haciendo ejercicio de este don. Queda claramente entonces establecido que para que el que habla en lenguas se edifique a sí mismo, alabe, glorifique a Dios porque está hablando a Dios en espíritu, debe de hacerlo no en público, aunque sea una congregación, aunque esté solamente compuesta de cristianos o creyentes, debe hacerlo en privado, para edificarse a sí mismo, para exaltar a Dios en espíritu, en ese lenguaje que él mismo no entiende, porque más adelante leemos en el versículo 14, por ejemplo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento
queda sin fruto. Hay varias facetas en esta declaración. Primeramente, que no es una manifestación estática, es decir, el que está hablando lengua no está en un éxtasis, está consciente. Pablo afirma aquí en 1 Corintios 14 que el espíritu del profeta o el espíritu del que está manifestando un don está sujeto al profeta. Porque el cristiano está consciente de lo que está sucediendo, se está escuchando a sí mismo, no se entiende porque no aprendió ese idioma, no se entiende, su entendimiento queda sin fruto, pero se está edificando espiritualmente. ¿Qué pues dice en el versículo 15? 1 Corintios 14, 15. Recuerde, estamos ahora en 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así es que el hablar lenguas, mi hermano, ese don que Dios quiere darle a usted, lo que usted puede disfrutar de él, es para ser edificado a sí mismo. Usted no entiende lo que dice, pero se edifica a sí mismo en espíritu. Usted está exaltando a Dios, está hablando a Dios en un lenguaje que no conoce. Su mente, su entendimiento queda sin fruto, pero Dios está siendo glorificado a través de las lenguas y usted en su espíritu está siendo edificado. Y entramos acá a una dimensión hermosa de la oración en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir en una situación como la que estamos viviendo, de pandemia, de confusión, de caos, que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, Romanos 8, 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Con gemidos indecibles, intercede y el mismo Espíritu ora a través nuestro y el Padre sabe. Es una maravilla. Ahora bien, si usted recuerda cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. La oración es uno de los momentos más íntimos que el ser humano puede disfrutar, pero de intimidad con Dios. Yo siempre digo, el hombre y la mujer tienen dos momentos de intimidad total con otra persona. La intimidad conyugal, que es hermosa, que es sagrada, que es exclusiva entre dos personas, y la intimidad con Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Allí podemos entonces descansar en la presencia de Dios y, como a veces decimos, derramar nuestra alma, derramar nuestro espíritu, y el Espíritu nos ayuda, nos da un nivel de oración que aquí la Escritura describe como gemidos indecibles, como un hecho que el propio Espíritu hace para con el Padre. Déjenme que les comparta.
para poder entender este nivel de oración. Yo creo que usted me entiende, pero quiero estar seguro para algunos que quizás recién están dando sus primeros pasos en la vida cristiana, o quizás no están muy habituados de la densidad, de la intensidad a la que se puede llegar en la comunión con Dios. Dios me ha concedido el privilegio de estar en diferentes escenarios, de conocer a personas que son, ¿qué diré?, cristianos llenos del Espíritu. Soy un mal aprendiz, sin duda, porque no se me ha quedado el ejemplo de estas personas. He estado en iglesias, en movimientos prósperos, como la iglesia en Chile o en Brasil. Pero quiero compartirles una muy grata experiencia, una de mis más grandes experiencias que viví cuando tuvimos oportunidad de estar en la iglesia del pastor Yomi Cho, en Yoido, Seúl, Corea. Hace casi 30 años. En esa oportunidad, la iglesia que pastoreaba el pastor Yomi Cho ya estaba encima de 500,000, más de 500,000 personas como membresía de esta iglesia. Los días domingos se celebraban en esa época 5 servicios y en cada servicio se atendía a 70,000. El templo en sí tenía capacidad para 15,000, aunque aprovechaban algunos espacios amplios que tenían libres también para ocuparlos, pero las 70,000 personas que eran atendidas en cada servicio estaban en el templo, en algunos auditorios, en los sótanos. Es un pequeño complejo, una pequeña ciudadela en las instalaciones de este templo, edificios de varios pisos, salones, auditorios, en total 70,000. Cada servicio más o menos 90 minutos de duración y un intervalo de 15 minutos entre un servicio y el siguiente. En 15 minutos se desalojaban todas las instalaciones de 70,000 personas y en esos mismos 15 minutos las instalaciones se llenaban de otras diferentes 70,000 personas. Yo tuve una experiencia tremenda de maravilla de ver ese movimiento de gente, pero ese movimiento del Espíritu a través de esa gente. Cada servicio tenía su propia orquesta, su propio coro, y cuando terminaba el servicio, los miembros de la orquesta salían por una puerta y por otra entraban los otros que le reemplazaban, traían consigo sus instrumentos. Los miembros del coro salían por una puerta del lugar donde estaban posesionados y por otra entraban los miembros para el próximo coro. Las puertas amplias, bien diseñadas, con un caudal, como un río, se abrían de un extremo para que salgan las 15,000 personas que habían participado del culto, y por otras puertas entraban otras 15,000 personas para participar del culto que pronto se iniciaría. 15 minutos. Es maravilloso. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cómo pueden hacerlo? Yo les doy la explicación. Uno de esos días yo fui con 2 amigos a visitar el monte de oración, que es un monte con instalaciones cómodas, confortables, limpias, para atender a miles de personas. Para llegar al monte hay una estación en las instalaciones del templo que sale cada media hora, cada 30 minutos salió un bus lleno de gente que subía al monte. Y en el monte también de la misma manera, cada 30 minutos salió un
un bus de bajada lleno de gente cada 30 minutos. Yo estuve mirando esas urnas, unas urnas que quizás no tenían más de 1,70 m de altitud y a lo mejor 1 metro de ancho. Estaban diseñadas para que la gente que ocupase esas urnas entraran a orar. Y ese monte era un hervidero de gente. Supe que el creyente, el miembro de la iglesia del pastor John Bishop, tenía en ese tiempo, 3 semanas de ayuno durante el mes. Es decir, no eran los 21 días corridos, sino un total de 21 días promedio de ayuno y oración. Esa gente subía al monte a orar, a ayunar. Yo he hablado con mucha facilidad y hasta con cierta rapidez, familiaridad, este asunto del bautismo, de los dones y del hablar en lenguas. Por decirlo de alguna manera, estas son flores que crecen en un determinado terreno. Hablar del bautismo del Espíritu Santo, hablar del ejercicio de los dones del Espíritu Santo, de sanidades, de fe, de milagros, de discernimiento de espíritu, de lenguas. Estamos refiriéndonos a manifestaciones que tienen un terreno propio, el terreno preparado, adecuado para que estos dones o manifestaciones del Espíritu sean una realidad, es el estudio, la meditación, la obediencia a la palabra de Dios y la oración. Decídase, propóngase a ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Le parece mucho tiempo, 21 días al año? Pues propóngase ayunar, aunque sea una vez al mes. Comience por una vez al mes, ponga en su calendario. Pero recuerde que el ayuno es para orar. El ayuno no es solamente dejar de comer. Por favor, olvídese de todo lo que pueda haber escuchado o leído acerca del ayuno, que no sea un tiempo de oración. Usted deja de comer un día. Usted se aísla de los quehaceres cotidianos, se mete a su aposento, como dice el Señor en el Padre Nuestro, o va al templo, un lugar donde usted está sola con Dios para escudriñar la palabra, para abrir su corazón a Dios y que Dios le hable por su palabra, para dejar que el Espíritu le revele la palabra, para orar, para clamar delante de Dios, por sí mismo, para interceder por su familia, por el prójimo, para rogar, como en estos tiempos, por la situación que está quebrando el mundo entero, para derramar su alma en la presencia de Dios. Para eso ayunamos. Ayunamos entonces, dejamos de comer para buscar el rostro de Dios, para buscar la plenitud del Espíritu Santo, para ser instrumentos dotados de poder y de capacidad espiritual para un ministerio sobrenatural y eficaz en este mundo que tanto reclama del poder de Dios. No tenga temor. Hay muchas cosas que se dicen acerca del bautismo o de los dones del Espíritu. Crea la palabra. El Señor Jesucristo, en Lucas, y con este pasaje termino, Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, pero es el 13 el que yo quiero mencionar.
En el 11 y el 12 dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión. En el 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pídale a su Padre. Su Padre sabe lo que usted necesita, pero pídaselo con todo corazón. Deje que Dios se glorifique en usted. Deje que el poder de Dios cubra su vida. El bautismo es una investidura de poder. Los dones son capacidades sobrenaturales para moverse en esa dimensión de poder y de espíritu que Dios quiere que usted tenga para ser un cristiano pleno y un testigo poderoso del Señor. Pedro dijo: porque para ustedes y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuanto Dios el Señor llamara. Esa bendición es para usted y para mí. Tomémosla, estemos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre amado, hemos desafiado a tus hijos. Señor, que podamos vivir en esa dimensión que la Biblia define como llenos del Espíritu Santo. Que podamos vivir y andar cotidianamente, como la Biblia lo dice, en el Espíritu. Nuestro amado Salvador nos dijo que si pedimos el Espíritu, tú nos lo darás. Y nos lo darás, Señor, porque tú eres un Padre bueno. Ayuda a mis hermanos, inquiétales, pon hambre y sed de tu Espíritu en sus corazones. Muévelos a buscarte en los secretos de su aposento, en clamor, en intercesión, en petición, en solicitud, en espíritu. Y Señor, dales el bautismo y dale los dones del Espíritu Santo. Y que mis hermanos aprendan a usar este don de lenguas para hablarte a ti, Señor, en intimidad, a solas, para hablar tus maravillas, para ser edificados, para que el Espíritu pueda usar sus corazones y llegar a ti, Señor, como el Espíritu solo puede hacerlo, la oración eficaz que tú quieres escuchar, con gemidos indecibles a veces, porque esa es la clase de oración que cambia las cosas, que mueve las montañas. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor